Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 12 de abril. Han pasado 2 meses, más de 2 meses, cuando fueron capturados 4 de los 17 militares inquiridos, solicitados como extradición por el juez Eloy Velasco de España, de la Audiencia Nacional Española. 4 militares que son un coronel, 2 sargentos y un cabo, que son parte de lo que el juez español está acusando por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, hecho acaecido el 16 de noviembre de 1989. La defensa de los militares ha solicitado varias peticiones a la Corte Suprema de Justicia. Una es a la Sala de lo Constitucional, una habeas corpus, y después posteriormente ha hecho 2 escritos solicitando que se tome en cuenta este habeas corpus que para estos militares, estos 4 militares que están procesados, están en este momento, detenidos, y también, digamos, para que se tome en cuenta el conjunto de los militares requeridos, estableciendo que no hay jurisdicción posible ni que hay argumentos legales para que estos militares puedan ser extraditados por algunas razones de índoles legales, básicamente salvadoreñas. También se ha hecho algunas gestiones en relación al juzgado primero de paz que lleva el caso, básicamente para pedirle, digamos, que cambie las medidas que dictó inicialmente. Vamos a conversar hoy día y cabalmente porque el jueves pasado, vamos a conversar con mis invitados esta noche, tenemos una razón de ser. El jueves pasado la Corte Suprema se reunió para ver el caso de los 4 militares y después tuvimos todos los periodistas muy pendientes de lo que pasaba esa reunión que duró yo creo que 4 horas aproximadamente, no menos, no llegaron a nada. O sea, la Corte Suprema no ha logrado resolver en relación ni a la habeas corpus ni a qué pasa con estos 4 militares por los cuales se está solicitando la extradición. Nosotros hemos insistido desde que conocimos que el juez Eloy Velasco había reiterado las órdenes de captura, sí, que las emitió desde agosto del año 2011, ¿verdad? Nosotros hemos insistido con nuestra presencia ante la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría General de la Corte y ante la misma Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, hemos insistido en que se aborde el tema, porque resulta que desde el 5 de febrero hasta la fecha ya han transcurrido, más de 60 días, imagínate, más de 2 meses, vamos sobre el tercer mes ya, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendemos es que la Corte Suprema de Justicia se tome en serio 2 cosas. Primero, tiene 4 personas detenidas. Segundo, tiene más de 13 personas que están en una situación de incertidumbre en relación a la amenaza de ser detenidos de un momento a otro, ¿verdad? Y lo más importante es que, conforme a la Constitución y al Tratado de Extradición con el Reino de España, tienen la obligación de hacer un pronunciamiento ya sobre la situación jurídica, por lo menos que a los 4 que están detenidos corresponde, ¿verdad? Entonces nosotros hemos insistido en varias ocasiones, les hemos pedido audiencia a ellos para que nos permitan oralmente hacer nuestras alegaciones en estrado. Probablemente nos rechacen esta petición, pero igual tenemos todo el derecho, conforme al artículo 18 y conforme al mismo tratado y conforme al artículo 12 de la Constitución, de ejercer una defensa efectiva para demostrarles a ellos que en base a su mismo precedente no debe proceder la extradición. Entonces nosotros, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que exigimos de la Corte? Pues porque son los que están administrando justicia, en este caso, al Tratado Internacional, que se apresuren a resolver la situación jurídica de estas personas, ¿verdad? El habeas corpus es por los 4 detenidos. A ver, antes que del 5 de febrero, sí, nosotros el 21 de enero, cuando ya se notificó oficialmente a todo el mundo de que habían recibido la orden de captura y que se había canalizado por la oficina de Interpol local de El Salvador, que procedente de Lyon, Francia, habían ya admitido, dijéramos, la orden internacional de captura que habían colocado en el sitio web. Resulta de que el 21 de enero nosotros acudimos a la Sala de lo Constitucional con un habeas corpus de carácter preventivo. ¿Qué significa eso? Significa que le pedimos a la Sala de lo Constitucional, en base a sus competencias, que determine la legalidad o ilegalidad de esa persecución. ¿Por qué ilegalidad? Bueno, aquí ilegalidad del argumento utilizado por el juez de la Audiencia Española, Eloy Velázquez. Exactamente. O ilegalidad de la difusión roja. De ambas cosas. De ambas cosas. En este momento, ambas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros decimos lo siguiente. Ciertamente se ha manejado que la Corte Suprema, más bien la Sala de lo Constitucional en algunos precedentes cambió de criterio en relación a la naturaleza de la difusión roja.
y que este criterio, específicamente en agosto creo que del año recién pasado, y que este criterio ha sido retomado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, especialmente en el caso del señor, ¿cómo se llama? Reinaldo Vázquez, que está siendo reclamado por la justicia de Estados Unidos. Este es uno de los argumentos que ellos tienen, pero lo que sucede es que en relación al caso jesuitas, para 13 personas se dijo que la difusión roja no tenía la naturaleza de una orden de detención. ¿Qué es el precedente que tú estás? Es el precedente, pues, pero mira. Del año 2012. Del año 2012. 2011, agosto de 2011. Pero ya no es tanto, dijéramos, la discusión ya no está centrada en ese tema específicamente. Dijéramos que es una discusión completamente superada, porque al fin y al cabo las órdenes de captura ya se ejecutaron. Y la amenaza de ser capturados los demás también en este momento existen, pues son latentes, pueden realizarse en cualquier momento. Entonces la discusión la trasladamos inmediatamente, dejamos esto, que no tiene ya ningún sentido estarlo discutiendo, pero lo trasladamos inmediatamente para que la Sala de lo Constitucional entre a conocer la legalidad de esa persecución y de esa captura de los 4 y la amenaza de ser capturados de los 13 que no han sido capturados todavía, o de los 11, perdón, que no han sido capturados todavía. Sí, es preocupante que en este momento recordemos que este caso está, digamos, siendo discutido en 2 niveles, diría yo, tal como lo explicaba Lisandro. Uno es a nivel de Corte Suprema de Justicia en pleno. Cuando hablamos de Corte Suprema de Justicia en pleno, hablamos de el grupo de 15 magistrados. Y ellos lo que deben de resolver es la solicitud de extradición que ha sido presentada por el Reino de España. Pero por el otro nivel están las peticiones que nosotros hemos hecho en cuanto a las exhibiciones personales. En cuanto a este último, la Sala de lo Constitucional es el órgano competente para resolver este tema de las exhibiciones personales o habeas corpus. ¿Y qué es lo que ha sucedido hasta este momento, Nacho? Desde el 21 de enero que nosotros presentamos estas exhibiciones personales. Esta es la exhibición personal de carácter preventivo que manifestaba pues Lisandro. Desde esa fecha hasta el día de hoy, en donde estamos aquí sentados, la Sala de lo Constitucional no ha pronunciado, o al menos no nos ha notificado a nosotros como defensa, una tan sola resolución. ¿Qué es lo que nosotros pedíamos en esta exhibición personal? Bueno, que se amparara precisamente el derecho de la libertad que tienen ellos en esto. Pero también nosotros hacíamos una petición. Hacíamos una petición a 2 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que se apartaran del conocimiento del caso, que se excusaran. Que son Sidney Blanco, porque fue parte del primer juicio, ¿no? Del juicio. Bueno, sí, el magistrado Sidney Blanco, en el fiscal, caso, ¿no? del caso jesuitas, cuando fue discutido allá en el 89, 90, precisamente él fue uno fiscal primero, fiscal y luego fue querellante, ¿entiendes? Querellante. Así es. Sí. Entonces, como acusador particular. Acusador particular. Entonces, por parte de la UCA. Por parte de la UCA. Entonces, sí, pues desde luego pues tiene un claro interés. Él no podría. Él no podría. ¿Y el otro, Florentín Meléndez, por qué? Y bueno, él ya dio su posición, digamos, en el año 2010 ya adelantó de alguna forma un criterio, y creemos pues de que en aras de buscar la imparcialidad que todo juez debe de tener. ¿Usted han solicitado saber quiénes son los magistrados que están discutiendo esto en la Sala de la Constitucional y no han tenido respuesta? En este momento nosotros no tenemos ninguna respuesta, es decir, ni siquiera conocemos si ellos estos magistrados están o no, se han apartado o no del caso, ni mucho menos conocemos si se apartaron, quiénes son quienes han llegado a sustituirlo. Yo creo que hay que puntualizar ante la audiencia realmente de qué realmente estamos hablando, porque generalmente puede haber una confusión en lo que estamos hablando del hecho propiamente tal de la muerte de los jesuitas, o estamos hablando de la condición jurídica actual de esa situación, para no hacer una mezcla de ambas cosas, porque de lo contrario generamos confusiones. Desde mi punto de vista, estoy sorprendido realmente, porque yo creo que estamos entrando en un proceso de descomposición al cual nos estamos acostumbrando, dándole la espalda a la Constitución de la República, dándole la espalda a 3 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, dándole la espalda a la ley de amnistía, que favorece a igual a amigos y enemigos, pero que solo es aplicada a un lado. Esto ya definitivamente me genera
una duda razonable de que algo no se está cocinando bien desde la perspectiva política. Creo yo que, ¿por qué tanto atraso? Hay el debido proceso está siendo violentado de una manera que definitivamente hay tiempos perentorios para poder dar una respuesta, más que todo en el habeas corpus, y ahí me corrigen los abogados, tienen cierto tiempo, días o horas para poder dar una respuesta, pasarlo a la orden de un juez, hacer cualquier cosa, una serie de cosas que solo jurídicamente ellos lo saben, pero todo eso no se desarrolla. Adicionalmente digo, se elaboran pretextos, se elaboran teorías, se elaboran apariencias, y yo escucho muchas cosas, ya no me sorprenden porque el pellejo lo tengo curtido de 1000 batallas y por tanto ya eso no me preocupa, pero sí me sorprende realmente que hayan gentes activistas de la industria del activismo prácticamente, que viven de eso, que si no hay un caso no hay dinero, si no hay dinero no comen. Entonces toda esta situación tiene toda esa descomposición en el esquema del sistema actual, y a mí sí me preocupa realmente que se vean esas situaciones. Las respuestas que dan también de una manera temeraria, desde mi punto de vista, algunos de los magistrados que han emitido algunos juicios y que han puesto hasta por escrito algunas cosas que definitivamente me parecen alarmantes, porque son dogmatismos o son tremendismos en un momento dado, y ninguna de las dos cosas es buena. Pero ¿no será que estamos frente a corrientes jurídicas, filosóficas jurídicas? Yo no creo. Porque en el caso de Sidney y el caso de Florentín, creo que son hombres muy apegados a la materia de derechos humanos. Sí, pero esas no son corrientes jurídicas, porque los derechos humanos tienen una constante. Hoy si mi corazón lo tiene, la interpretación la doy desde mis dos manos son de izquierda o mis dos manos son de derecha, esos no son corrientes jurídicas. Yo creo que ya son prontuarios político-ideológicos los cuales se han manejado de esa manera. Mientras no se declare inconstitucional la ley de amnistía, la ley está en plena vigencia, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando fue emitida, tenía por propósito la ley de amnistía, en el contexto de unos acuerdos de paz, pues ponerle fin a toda esta situación de ataques, de contraataques, de señalamientos, imputaciones, acusaciones, procesamientos penales de un lado, procesamientos penales de otro, a modo de que procurar la paz, pues que la paz fuese completa. Además, procurar que los exguerrilleros se convirtieran a la vida civil y se formaran en partido político por decreto, por ministerio de ley. Esa fue con la primera ley de amnistía, no con la segunda. Ok. Bueno, pero la ley de amnistía es el mecanismo. La amnistía es el mecanismo, el único mecanismo posible que en todos los países donde han existido una guerra interna, una guerra civil, es el que le permite salir adelante. Hay ciertas modalidades, como lo que está ocurriendo en Colombia, por ejemplo, con sus acuerdos de paz. Pero eso, dijéramos, son particularidades de cada estado. Para nosotros, la ley de amnistía implica, al igual que la prescripción de la acción penal, son dos especies de un mismo género. ¿Cuál es el género? Extinción de la acción penal. La acción penal se extingue tanto por la amnistía como por la prescripción. Las dos cosas han suscitado en este caso, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aún fíjate bien, cuando la Sala de lo Constitucional, en el eventual supuesto que declarara inconstitucional la ley de amnistía, por lo menos en lo que al caso jesuita se refiere, no pueden modular sus efectos de forma retroactiva. Sus efectos pueden ser y deben ser a futuro. En lo que se refiere al caso jesuitas, en lo que se refiere a la situación particular de muchas personas que incluso algunos ocupan altos cargos públicos, ahí que se preocupen, ¿verdad? Porque es posible que puedan ser procesados de un lado y de otro. Pero quedémonos enfocados en la amnistía. La Corte Suprema de Justicia, el 2010 a las 15 horas 56 minutos dice, este tribunal dice, es contrario al interés esencial del Estado salvadoreño. En la década de los 80 se suscitó un conflicto armado en El Salvador, el cual produjo muchos actos de violencia en la sociedad salvadoreña,
como el hecho que motiva la petición de la autoridad española. Dicho conflicto llegó a su fin mediante un proceso de diálogo. No voy a seguir. Para consolidar este esfuerzo pacificador fueron aprobadas la Ley de Reconciliación Nacional y la Ley de Amnistía General. Todo lo anterior forma parte en la actualidad de la consolidación del proceso de paz y consecuentemente de la reconciliación nacional. Un interés esencial que el Estado salvadoreño está obligado a preservar. Esto lo dice la Corte Suprema de Justicia. Fíjate lo paradójico que resulta esto. Sabemos que recientemente en España el gobierno de Argentina está requiriendo a España un grupo de exactamente de 20 o 19 personas españolas a quienes se les pretende atribuir un delito de lesa humanidad que sucedieron allá en la época del franquismo en España. ¿Cuál ha sido la respuesta de España al respecto? Dijo, miren, no son extraditables. Y citó dos argumentos. El primero, aquí hay una ley de amnistía que nos ha permitido a España consolidar nuestro proceso democrático y salir adelante. Segundo argumento, estos delitos ya prescribieron. Y por lo tanto, no son extraditables. Es más, ni siquiera procedió a la captura de estas personas cuando, por la difusión roja, se les estaba requiriendo. Entonces, mírate lo que paradójico que es esto, porque España responde de esa forma, pero en este caso actúa completamente diferente al requerir a estos ciudadanos salvadoreños por la misma situación prácticamente. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.